Hoy somos poquitos. Sí. Bueno, vamos a trabajar variación de parámetros. Entonces, variación de parámetros es un método que nos va a permitir calcular la solución particular para una ecuación diferencial no homogénea. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, con el método no tenemos restricción ni con el g de x, o sea, con lo que está igualado a la ecuación diferencial, ni con el tipo de coeficientes que tiene la misma, ¿verdad? Lo único es que para orden superior, pues ya van a ver el trabajo que tiene involucrado. Quizás una desventaja del método es que necesitamos conocer la complementaria, porque la particular, usando variación de parámetros, depende netamente de la complementaria. Entonces, dada la ecuación diferencial de orden 2, así como la que ustedes pueden ver aquí, esta se lleva la ecuación diferencial a la forma de siempre, haciendo que su coeficiente principal sea distinto de 1, y se asume que esta particular o esta función que ustedes ven aquí abajo en color azul es la particular, donde U1 y U2 son funciones no constantes, porque si fuesen constantes, caerían en la complementaria o en la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, para el caso de orden 2, sucede este detalle. Entonces, aquí es donde yo hago el nexo entre el libro y lo que queremos. Si ustedes derivan y reemplazan esto que está aquí en la ecuación diferencial, esta parte algebraica va a aparecer. Entonces yo necesito que nosotros tengamos el siguiente resultado, que es prácticamente este último renglón, miren. Entonces, vamos a ver, dada la ecuación diferencial, ¿qué es esto? Se asume una particular. La particular que asumen es U1 de X, Y1 de X, más U2 de X, Y2 de X. Se deriva y se reemplaza la particular y se obtiene lo siguiente. Entonces, al reemplazarla, ¿verdad? Obviamente, me lleva al siguiente resultado. Y sub P B' más P de X, Y sub P' más Q de X, Y sub P igual a F de X. Esto simplificado, y una vez que hacen todo el álgebra de por medios, es este último renglón de aquí. Este. Entonces, de aquí sale la historia del método. Voy a correr aquello que tengo un poquito más arriba. Tengo esta. Si ustedes derivan y reemplazan, llegan a esta expresión. Entonces, para resolver esto de aquí, porque yo necesito encontrar quién es U1 y U2, hacemos uso de lo siguiente. Vamos a considerar que esto es una función para poderlo resolver. Entonces, Y1, U sub 1' más Y2, U sub 2'
es una función h de x. Si eso sucede, voy a despejar para este. Y1', U sub 1', Y2', U sub 2' va a ser igual a f de x menos h' de x menos p de x por h de x. Esto es un sistema donde U sub 1' y U sub 2 son las incógnitas. Me llevo el sistema y lo vamos a ver de forma matricial. Si lo veo de forma matricial, tendríamos nosotros Y1, Y2, Y1', Y2', U sub 1', U sub 2' y este lado de aquí. Ey, Ali, Mala onda usted. Igual, tengo esto. De este sistema me interesa que identifiquemos esta matriz. ¿Quién es esta matriz? el Gronskiano. No, el Gronskiano es el determinante. Ahí Esta es sí. esta es la matriz Gronskiana, no importa. Pero me Bueno, interesa el Gronskiano. ¿Por qué razón? Esto es un sistema de ecuaciones, si se fijan, donde mis incógnitas son U sub 1', U sub 2'. Este sistema tiene solución única. ¿Quién me dice por qué? cuando el determinante es diferente de cero, Ajá, hay solución única. Y en este caso, ¿se cumple eso o no? pues ¿O sí, ¿Por qué? y1 por y2', habíamos dicho que eran funciones no constantes. No. U sub 1 y U sub 2 son funciones no constantes. ¿Por qué este sistema tiene solución única entonces? Ujú. No son linealmente independientes y1 con y2. Correcto. Como Y1 y Y2 son linealmente independientes, entonces el Gronskiano es distinto de cero. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿de quién va a depender la solución de U sub 1 y U sub 2? De la igualdad. Si yo cambio la igualdad, voy a tener un U sub 1 y un U sub 2 diferentes. ¿Estamos claros? Sí, Rick. Entonces, al tener U sub 1 y U sub 2 distintos, perdón, sí, voy a poder armar una particular diferente. De aquí nosotros extraemos una pregunta o contestamos una pregunta que en el libro nos dicen que si la solución particular es única y en este caso no puedo asegurar que si yo tomo dos valores diferentes de h, voy a obtener los mismos U sub 1 y U sub 2 y más aún, al armar la solución que es Y1 por U1 más Y2 por U2, el resultado final va a ser el mismo. Eso no lo puedo asegurar. Entonces, dependiendo del H que yo seleccione, porque yo conozco F, yo conozco Y1, yo conozco Y2, obviamente sus derivadas. El H, pues yo me lo doy, yo le doy una función cualquiera, P lo conozco. Entonces, dependiendo H al final, voy a obtener una función
diferente para uso 1' y para uso 2'. Cheque. Entonces, a partir de ahí, genero soluciones distintas. Para fines prácticos o para resolver esto más fácilmente, el libro dice tome que h de x es 0. Si h de x es 0, nosotros llegamos a lo siguiente, ¿verdad? H2 0, esto que se va, y todo esto se va a ir. ¿Qué me queda? Este. Y este es un sistema mucho más sencillo, y la razón por la que el libro toma que es 0 es porque es más fácil de resolver. Así lo dice el libro, nada más. Creo que olvidé colocar algo al inicio. Sí, no le puse tema. Pero este es variación de parámetros. Cheque. Entonces, vamos a resolver el sistema. Me llevo el sistema. Para resolverlo, voy a usar la regla de Kramer. Lick, Sí, cuénteme, hijo. le pregunta Fabio en el chat Sí, que le da la libertad de que h de x sea 0. que es más fácil de resolver. Solo imagínese colocar una tangente inversa en H. ¿Qué pasaría? Peligroso. No, creo que no le preguntó Ujú. por... Creo que lo que él se refiere es por qué podemos decir es 0, Ah, así como Ujú. así. ajá. El único argumento válido que he podido encontrar desde que conozco el método es porque con 0, esto que me va a quedar aquí es más fácil de plantear. Nada más. No hay nada más que le diga a usted, ah, mire, escoja H así o escoja H de esta forma. No, el libro solo le dice a usted, se escoge H, 0, para facilitar el cálculo. Nada más. No dice otra razón diferente, no, no la da. Como usted dijo, para fines prácticos. Ajá, correcto. Solo para eso, no viene y les dice, ah, miren, lo vamos a utilizar por esto, no. Solo porque le dice, simple y sencillamente es más sencillo calcular y ya, nada más. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo. No le está ya. Claro. Bueno, entonces, si resolvemos esto utilizando la regla de Kramer, vamos a tener lo siguiente. U sub 1' va a ser igual 0 fx y2 y2' entre W, que para nosotros W va a representar el Gromskiano, ¿verdad? Esto. Y luego, si nosotros queremos conocer U sub 1, no es más que la integral de lo que en los libros le llaman W1 sobre W de dx, donde W1 representa este determinante. U sub 2 es Y1, Y1', 0, fx sobre W al final. U sub 2 es integral de W2 sobre W, diferencial de x.
Así encontramos U sub 1 y U sub 2. Ojo, ojo. Si ustedes no quieren usarlo como matriz, bueno, pueden usar su resultado, ¿verdad? El resultado sería W y menos Y2 por F de X. Y este sería integral de Y1 por F entre W diferencial de X. Ojo, ¿verdad? Si usted trabaja con los determinantes, es el equivalente a que haga la fórmula. No vaya a cometer un error como en periodos pasados que alguien dijo, no, mira, es que yo lo hice con los determinantes. Entonces, un camino alterno es que vos lo hagas con esta fórmula. Es lo mismo, ¿verdad? No, no es un camino alterno. Solo es dos formas diferentes de expresar la misma historia. Cheque. Chéquele. Entonces, yo particularmente trabajo con estos. Planteo el sistema y a partir de ahí hago todo el resto. Ahora, haciendo la extensión a orden superior. Si hago la extensión a orden superior, creo que sí les había dicho, ¿verdad? Una vez que encontráramos Y1, bueno, aquí había planteado la particular. Entonces, para orden superior, tendríamos nosotros que la particular es U sub 1 Y1 más U sub 2 Y2 más U sub n yn. Tenemos la matriz Wronskiana Y1, Y2, Yn, Y1', Y2', Y sub n', Y de orden n-1, derivada de orden n-1. Ahora, aquí me va a quedar U sub 1', U sub 2', U sub n', y luego igualada cero, 0, 0 y al final f de x. Entonces, U sub j prima va a ser igual a WJ entre W y U sub J final es la integral de W sub J sobre W respecto a X. ¿Quién es W sub J? W sub J es el determinante de la matriz que surge de reemplazar en la j-décima columna de la matriz Wronskiana la matriz de igualdades. Entonces, toma la j-décima columna, la cambia por esta y calcula el determinante. Entonces, ese determinante sobre W integrado respecto a X me da el U sub J. ¿Se entendió la idea? Sí, ¿Alguna pregunta hasta acá? creo que no. ¿No? Por el momento no. Listo. Vamos a ver.
Entonces vamos a comenzar a resolver. Voy a tomar una ecuación diferencial y vamos a aplicarle el método. Por ejemplo, determine la solución general, ¿verdad? Ese va a ser nuestro enunciado. Determine la solución general. Entonces, 1 sería y' más y igual a la tangente de x. Y aquí ya me dan la complementaria. Entonces recuerden, pueda que a ustedes les den la complementaria, pueda que no se las den la complementaria. Como es de coeficientes constantes, en este caso da igual si nos la dan o no nos la dan, ¿verdad? Entonces, para calcularla, primero llevo la ecuación diferencial a su forma. Si se fijan, los coeficientes de la ecuación diferencial no juegan ningún papel al momento de calcular la particular. Todo gira en torno a la complementaria. Por eso les decía, si hay un detalle en la complementaria, todo está malo. Todo está malo. Todo, absolutamente todo está malo. Tal vez el único momento en que juega un papel importante un coeficiente es cuando el coeficiente de la segunda derivada o de la derivada más alta se divide entre el f de x. Tal vez es el único momento. Pero de ahí ustedes pueden tener errores en los coeficientes y no pasa nada siempre que la complementaria esté correcta. Entonces, voy a calcular W, coseno de x, seno de x. Aquí viene un detalle interesante. Fíjense. Y1 y Y2, ¿sí? Entonces, en la particular, U1 Y1, U2 Y2. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si yo aquí, por ejemplo, sería por costumbre, al C1 siempre lo multiplica Y1 y al C2 siempre lo multiplica Y2, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo vengo e invierto eso aquí? Solo debí trasladarlo, pero no sé por qué lo borré. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién es Y1 y quién es Y2? ¿Siempre Y1 será coseno y Y2 será seno? ¿O cambian? Según ustedes. Mire aquí cómo está. C1 por coseno, C2 por seno. Pero aquí yo decidí escribirlo seno-coseno. Pues al calcular el determinante, solo es como que haya multiplicado Por un menos. Sí, por el por un cálculo. menos. Sí, correcto, por el cálculo del determinante. Pero Ujú. la cuestión va más enfocada en la particular. El uso 1 que va a salir de acá y el uso 2, ¿por quién voy a multiplicar? ¿Será que tengo que multiplicar uso 1 por coseno, por este de aquí, y uso 2 por este, o al revés? ¿Qué se les ocurre? Miren el procedimiento aquí. ¿Sí me captan lo que les quiero decir? O sea, la idea de la pregunta. Ujú. Entonces, Es como que si se invirtiera U1 y U2. no, la pregunta es, el uso 1 que me va a salir de acá, de aquí, lo voy a tener que multiplicar por coseno, y el u sub 2 que me salga de acá, lo voy a tener que multiplicar por el seno, ¿sí o no? Como está al revés, tiene que ir al revés. Ujú. La respuesta es sí, así como me acaba de decir usted, pero el detalle es, aquí no importa quién sea Y1 y Y2, aquí arriba, en la complementaria, quien me dice quién es Y1 es a quien yo ponga aquí, y el que yo Ujú. ponga aquí es Y2, y ya, no importa cómo esté aquí,
quien me dicte el orden es la matriz que tengo acá. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que tienen que tener pendiente ustedes. Que el que esté aquí en la primera es Y1, el que esté aquí en la segunda es Y2, y aquí arriba no importa si se los dan de otra forma, ustedes se guían del cálculo de W. Entonces, la derivada del seno, coseno, y la derivada del coseno es menos seno. Esto me va a quedar igual a menos seno cuadrado menos coseno cuadrado menos 1. Eso es W. Voy con W1. W1 es 0 tangente de X coseno menos seno de X. Entonces, esto es menos seno. Luego, W2, esto es igual a seno de X, aquí coseno de X, esto es 0, tangente. Entonces, aquí tengo seno cuadrado de X por secante de X. Ya me arrepentí de ubicarlo así. Ah, pero que quede así. Cheque. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ahora, U sub 1 me va a quedar menos seno tenía, ¿verdad? Ujú. Menos seno entre menos 1, o sea, la integral del seno, pero la integral del seno es menos coseno. Y en el otro tengo U sub 2 igual seno cuadrado entre coseno. ¿Va? Bueno, secante, como lo puse, entre menos 1. ¿Sí? Entonces, esta integral es, ¿cómo la calculo? Y si hace seno cuadrado 1 menos coseno cuadrado. Ujú, correcto. Entonces me va a quedar negativo. Hubiera dejado el negativo dentro pero Solo cambiar signo. sí, Porque es secante menos coseno. ajá. Entonces la del coseno le hubiera dado positiva y como la secante lleva un menos, No, la secante no lleva menos. cuando ya la integra, menos logaritmo de La secante. secante. Mm. No lleva. Entonces nos queda Es que hay una que lleva, pero la de la cuando es cosecante. resta. La de la cosecante. No, no es una de secante menos tangente. No, no recuerdo. Sí, yo tampoco. Esta me queda logaritmo natural de la secante de X más tangente de X. Y la integral del coseno es el seno. ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien hasta acá? Así es.
Y ahora la particular. Entonces, para la particular tendríamos seno por esta. Y luego más coseno por eso de aquí arriba. Entonces, ¿qué sucede? Tengo seno, coseno, negativo. Aquí tengo coseno, seno, positivo. Se va a simplificar. Y eso es menos coseno de x, logaritmo natural, secante de x, más tangente de x. Esta sería nuestra particular. ¿Quién es la general? Por tanto, la general es C1 coseno, C2 seno, lo hice muy grande, y más este. Yo como siempre escribiendo con tanto espacio. Mejor hubiera vuelto a escribir. Todo por no darle la contraria a Manuel. Vaya, para que no es Manuel. Ahí está. Y esa es la solución general. Es sencillo, pero lo que quiero es que hayan entendido la idea. Rick, Ujú. puedes regresar a un poquito con cuando estaba haciendo la demostración. Bueno, en realidad no hice mucho, solo copié donde ocupaba, que fue aquí. Ok. No, lo que le iba a preguntar es que si en la solución general Ujú. se debe de respetar a quién se tomó como Y1, bueno, Y sub 1 y Y sub Sí, 2. sí. O Bueno, ¿en la general o en la particular? ujú, en la general. En la En la general. general, usted lo que hace es que suma la complementaria que tiene más la particular que obtuvo. ¿Dónde tiene que respetar usted? Tiene que respetar la construcción de la particular. En la matriz. O sea, el U1 se multiplica por el seno y el U2 se multiplica por el coseno. Espero no haberme equivocado. Seno por este. Y coseno, que fue el de aquí, por el que yo encontré que era U2. Eso. Ok, sí, sí, sí. Eso es lo único Nada que tiene que más. respetar. Lo que le quede ahí, así con todo y signo, con lo que le quede, es lo que usted va a ir a reemplazar acá. Esa es la particular. Y la complementaria, pues póngala que le den o póngala en el orden que la ubicó en la matriz, como quiera. Eso es para que, porque detalles así son los que les preguntan en la parte de evaluación, ¿verdad? Le dicen, si este es Y1, este es Y2, y detalles de ese tipo son los que vienen. Es para que no los vayan a agarrar dormidos con pequeñeces. Ok, O sea que, entonces aquí sí no importa, ¿verdad? En lo particular. no, aquí no importa. Solo en la construcción de la particular importa el respeto que hay que hacerle a quien de Y1 y a quien es Y2. Ok, listo, perfecto. Lick, preguntan en el chat que si el seno que está sumando en U sub 2, como pregunta. ¿Cuál?
¿Qué le pasó? Pues supongo que eso se quería referir. Ah, bueno, tengo Creo que, coseno por seno. creo que Y, pregunta por qué seno queda sumando, queda positivo. porque y este menos de afuera y este menos de acá. Y la integral del coseno es el seno. Por eso. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Lick, Está bueno esto. Cheque. en U2, Ajá. en la primera integral, la línea de la fracción no es continua. ¿Cómo así? Me está troleando, Lick. La línea de la No, que la fracción. línea Está está cortada la cortada. línea. Ajá, Como cortada usted. en U2. Aquí esa. Pucha. Banéalo, Lick. Solo digo para que el PDF se mire ¿Le gusta más más. así? No, ¿Contento? ahí sí. ¿O siente que no están bien Excelente. hechas las uniones de las líneas? Nada, sí está bien. Digamos, vamos con dos. Lick en presencial le reclamaban así. No, fíjese, me tienen miedo. Sí, Manuel, yo no sé por qué es que me ha agarrado confianza. X a la 4, y prima, más. Un día sí me va a bañar en serio. En presencial lo voy a banear. ¿Y usted quién es? Le voy a decir. Uy, qué bárbaro. Esta. Y tengo de complementaria esta solución. Ya me dan la complementaria, por cierto. Estoy ahí. C1, C2, coseno y seno. Cheque. Entonces, ¿quién es f de x? ¿Será cierto que f de x es 1? Pues no depende de los coeficientes. Entonces sí, f de x es 1. Sí. No. Cheque, ese es f de x. El primero debe ser 1. Sí, siempre. Vamos a revisar. Mire la ecuación diferencial. Cheque. Entonces, tengo f de x, voy a calcular w. Coseno, seno. La derivada del coseno me queda negativo, seno, x a la menos 1 por menos x a la menos 2, ¿verdad? La derivada del seno es coseno por menos x a la menos 2. Cheque. Entonces, este por este, coseno cuadrado de x a la menos 1, más este por este, ¿verdad? Porque tienen un menos. Pero hay otro menos de por medio, pero esos dos salen. Entonces voy a tener x a la menos 2 al final. Porque es coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces esto me va a quedar de W. ¿Sí?
Voy a llevarme esta expresión ahora. Voy a calcular W1. W1 va a ser, esto ya no. Cero y X a la menos 4. Esto quedaría 0. Entonces, menos X a la menos 4 seno de X a la menos 1. W2. Bueno. W2. Este ya no va a estar. 0 y X a la menos 4. Y esto es X a la menos 4 coseno. U sub 1. Integral. Integral de menos X a la menos 2. Entonces sería menos X a la menos 4 entre menos X a la menos 2. Entonces, esto es X a la menos 2. Es el diferencial del argumento. ¿Correcto? Uy, Oile. seno. Entonces, al hacer el cambio, solo me va a quedar un menos afuera, ¿verdad? Y la integral del seno es menos coseno. Menos Entonces, coseno al final me va a quedar positivo coseno. sobre Entonces, el coseno. y luego U sub 2 es menos, no, no es cierto, no es menos. Es X a la menos 4 coseno X a la menos 1 entre negativo X a la menos 2. Este sí me va a quedar el diferencial. La integral del coseno es el seno. Déjeme reviso la tabla del Thomas. Qué bárbaro. Y ahora, coseno, seno. Aquí tengo coseno y seno. Particular. Coseno cuadrado. X a la menos 1 más seno cuadrado. Ya multiplicado. X a la menos 1. 1. Por tanto, la solución general, C1, coseno de X a la menos 1, C2, seno de X a la menos 1, más 1. ¿Alguna pregunta? No, Lick. ¿No? Vamos a hacer uno más. Lick, Sí, cuéntame. ¿de esto siempre practicamos del SIL o...? No, ahí búsquense de los exámenes viejos. Ok. Porque si hay problemas feos, ahí van a ver, porque el lunes vamos a seguir revisando de estos. Esos son los 3 para introducir el tema. Pensé que iba a ser más laborioso, como decía usted. Ah, es que para orden 2 todavía se puede.
Para orden 3 ya la historia se pone más fea, porque son más largos. Para orden 3 recuerden que serían 4 determinantes de 3 por 3. Les imagina para orden 4. Y ahí son determinantes, ya no hay fórmulas para esos. Para orden 3 no hay fórmulas, para orden 4 no hay fórmulas, para orden 5 no hay fórmulas. Aquí hay fórmulas, entonces hay personas que usan la fórmula. Yo no tengo lío con eso. Y aquí me dicen que la complementaria es, Se refiere a fórmula para los U. sí, me refiero a estas, a las que yo les dije que podían usar, a estas. Hay Ah, en el libro, esta y esta, pero ya para orden 3, de orden 3 en adelante, ya solo queda hacer determinantes. Ahí es ujú, donde se vuelve feo la historia. Y no solo eso, el cálculo del determinante al final no es la gran cosa, el problema son las integrales que van quedando. ujú. Entonces C1 es C1x, C2, x a la 3 quintas. Entonces, f de x nos va a quedar x a la 1 medio sobre 5x a la 2. Esto al final es un quinto. X a la menos 3 medios, ¿verdad? Vamos a calcular W. X 3 quintos 1 3 quintos X a la menos 2 quintos, perdón. Nos queda 3 quintos X a la 3 quintos menos X a la 3 quintos. Esto es menos 2 quintos X a la 3 quintos. Tengo W. Vamos a calcular W1. W1. Quito la primera columna. Tengo 0 y un quinto X a la menos 3 medios. Esto es 0, negativo, un quinto, X menos 3 medios, más 3 quintos, ¿cuánto es? Ahí me queda menos 9 décimos. Eso queda. Jóvenes. Sí. Sí. Vamos a calcular W2. W2 es, quito este, 0, un quinto, X a la menos 3 medios. Entonces me queda un quinto, X a la menos un medio. Sí. Calculo U sub 1 es integral de menos un quinto X a la menos 9 décimos entre
Menos 2/5. Tengo aquí. De X. Esto es un medio. Integral. X a la que, ¿qué potencia me queda? Esto menos 3/5. Me queda así. Si lo integro, un medio, X a la menos un medio por menos 2. O sea que al final es menos X a la menos un medio. Voy a calcular U2. Integral. Y este es, copio. Ahí medio se ve. De X. Simplifico y menos un medio. Integral. Menos un medio menos 3/5. Es menos 11 décimos. Menos un medio. Esto más 1. Es menos 10x a la menos un décimo. Aquí es 5x un décimo. Entonces la solución es, la particular nos va a quedar, voy a llevar estas dos, multiplicándolo, y uso 1, estoy aquí. Armo la estructura. Este me queda menos x a la 1 medio. Más 5x. ¿Cuánto es 3/5 menos un décimo? Un medio también. Entonces esto me queda 4 raíz de x. Por tanto, la solución es esto más 4 raíz de x.
Cheque. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Todo claro. Hasta ahora todo está manejable. Todo está bien. Bueno, entonces vamos a continuar la siguiente clase. Vamos a resolver problemas un poquito más complicados. Ya notaron dónde puede aparecer la dificultad, ¿verdad? O todavía no se han percatado de ese detalle. ¿Dónde podría aparecer la dificultad de este? Integrales mediante cosas. Correcto, en las integrales de 1 y 2. Ahí siempre aparece la mayor dificultad de esto. Entonces, bueno, creo que ahí lo vamos a dejar por hoy. Va a dejar problemas, Lick. Les voy a escribir los que vamos a trabajar la otra semana, ahorita. Dale, pues. Así ustedes van avanzando, pues si les doy Dele, tiempo, ¿eh? Entonces yo les voy a copiar los problemas. Todos van a decir determina la solución general, ¿verdad? Aquí tenía, solo son un par de Va a problemas poner más. los turbios. ¿Ah? Va a poner los turbios. Voy a poner los diabólicos. Encontré más bien buscando una cosa, encontré otra. Y encontré uno que no lo había considerado. Ni en Macarenco encuentro esas cosas. ¿El qué? Las que va a poner ahorita. Algunos, otros son de otro ladito por ahí escondidos. Más turbias. No es de su No, hojita mágica, sino Lick. que generan integrales raras. ¿Cómo dijo? Disculpe. Que si no es de no, los problemas no son de su hojita mágica. De mi hojita. Bueno, La son que problemas. dijo que tenía de problemas. Sí, son problemas viejos que he puesto así en exámenes. Por eso les digo, estudian de los exámenes. Porque iban a encontrar. A sacar los pasos prohibidos. Híjole. Sí, ahí hay varios. Ahí en exámenes viejos sí van a encontrar varios buenos. Bueno, entonces aquí voy a detener la clase y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo. Variación de parámetros, particularmente por eso siempre le enseño primero que coeficientes indeterminados, ¿verdad? Porque el de coeficientes indeterminados es un poquito más, hay que meterle un poquito más, pues. En este caso, pues no tanto. Entonces, por eso. Ok, Lick. Cheque. Entonces yo les agrego un par de ejercicios más aquí al final, en la última página, y esos son los que vamos a trabajar. La otra semana y mismo arrancamos con coeficientes indeterminados. Pueden revisar ya de este recurso, de este tema en adelante, ya pueden revisar los videos porque ya había dejado de utilizar la cámara. Ya se ven, bueno, digo yo, se ven mejores con esta cosa, con la tableta, desde que adquirí la tableta. Me acuerdo de aquella manchita en la cámara. Sí. Bueno, y esa cámara no sé ahora qué le pasa. Empezó como a fallar, pero a ver qué le pasó.